Siempre, siempre, siempre vamos a estar diciendo que Dios es bueno, benigno, y para siempre Él muestra sus misericordias. Cada día somos recipientes de ese amor, esa fidelidad, esa manera expansiva en que Dios derrama sobre nosotros sus bienes y nos enseña cuán importante es conocerlo y cuán importante es seguir creciendo en su conocimiento. Gracias a ese Dios porque nos ha regalado Jesucristo, quien es el que nos lleva, nos enseña a conocer a Dios, y el Espíritu Santo que nos permite ir de mayor a mayor profundidad en ese conocimiento. Hoy queremos tratar un tema muy especial, porque es un tema para este tiempo. Es un tema que tiene vigencia en el día de hoy. Y antes de leer, quisiera decirle a todos los hermanos, a cada uno de ustedes y a los amigos que nos están viendo, que queremos mantener nuestros ojos en el Señor. Yo te invito a que tú permanezcas viendo al Señor. A pesar de las circunstancias y de los problemas y de las tribulaciones, permanece teniendo tus ojos en el Señor. La ganancia que tenemos es tan grande cuando eso hacemos, que un día en la eternidad nos daremos cuenta del mayor, grandísimo, excelente bendición que tuvimos al poner nuestros ojos en el Señor. Y ahora vamos a leer en el libro de Job, capítulo 34, versículos 31 y 32, vamos a empezar por ahí, 31-32 del capítulo 34 de Job. De seguro conviene que se diga a Dios: he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Y ahora pasamos en el mismo libro, al capítulo 42, versículos 1 a 3. 42, versículos 1 a 3. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Señor, te damos gracias en esta tarde por este día, por esta bendición, el poder abrir tu palabra, hacerlo con libertad y estar confiados de que el Espíritu Santo nos enseñará, nos conducirá a toda verdad. Queremos pedirte, Señor, que nos enseñes a aprender a ser, a aprender a vivir, a aprender a entender que la plenitud de tu conocimiento es el gran regalo que tú nos das a través de Jesucristo. Abre nuestro entendimiento esta tarde. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén. Lo que Dios enseñó a Job durante su tiempo de sufrimiento es lo que queremos tocar en este momento. Porque una cosa es saber que otro sufre y otra cosa es que el sufrimiento nos toque. ¿Cuáles son nuestras reacciones ante ese momento, ante esa experiencia? ¿Cómo nosotros respondemos? ¿Cuáles son en ese momento los fundamentos de nuestra fe, si es que existen? Y si son reales, ¿cómo nosotros mostramos esa fe a través de nuestra experiencia diaria? Este hombre, dice la palabra de Dios, que sufrió varias tragedias de manera consecutiva. Venía una persona y le avisaba lo que estaba ocurriendo, lo que acababa de ocurrir, lo que había ocurrido, y ahí llegaba otra persona cuando apenas había terminado a dar la próxima noticia. Estas noticias, estos hechos trágicos ocurrieron en la vida de Job, un hombre que dice la palabra de Dios en el capítulo 1 que era de la tierra de Uz. Y este libro empieza a registrar esta historia diciendo que era un hombre llamado Job, que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4
virtudes poderosas eran parte de la esencia de este hombre. Perfecto y recto, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Y en el versículo 8 del primer capítulo, nosotros encontramos una declaración dicha por el mismo Señor. Una declaración que, como viene de Dios, es veraz, y es una declaración dando testimonio acerca de este hombre, cómo Dios lo veía. Y dice así el versículo 8, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y aquí viene, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En primer lugar, Dios dijo que Job era su siervo. Cuando Dios en su palabra nos habla de que alguien es su siervo, que lo está diciendo Dios, no es una persona que dice yo soy siervo de Dios, es Dios que dice ese es mi siervo. A esa persona Dios lo está viendo desde todos los ángulos como Dios ve, y está diciendo que ante él, ante sus ojos, esta persona tiene la calidad, tiene la capacidad dada por Dios de servirle, de hacer aquello que Dios desea, que no es una persona que hace su voluntad o que es siervo a veces, cuando le conviene o cuando las circunstancias él entiende o ella entiende que son buenas, adecuadas para servir a Dios. No, lo sirve siempre. Dios lo califica como mi siervo. En segundo lugar, dice que no había otra persona en la tierra en ese momento, en el tiempo de Job, que fuera como él. Un hombre con unas cualidades especiales. Dios dice, no hay otro como él en la tierra. Eso me recuerda a Noé, cuando Dios lo destaca y dice que él es el único justo en la tierra. De tiempo en tiempo Dios habla de personas que en medio de las circunstancias y de las corrientes contrarias a su fe se mantuvieron firmes a pesar de lo que estaba pasando a su alrededor, de aquello que los combatía o de aquello que ellos combatían. Este hombre, dice Dios, que es un varón perfecto, y está hablando Dios de acuerdo a las medidas de Dios, a aquellas que Dios mide, que Dios nos dice que debemos tener. Un hombre que alcanzó madurez en su fe, un hombre que hacía las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, era recto. Habla Dios de la justicia, y justicia en este contexto tiene que ver con aquel que acepta lo que Dios le pide y se inclina continuamente a querer agradar a Dios. Tercer elemento, temeroso de Dios. Sabía quién era Dios y sabía que el temor de Dios es sabiduría. Así que él hacía las cosas con este conocimiento profundo de que Dios merece ser tratado con reverencia por cuanto es Él. Y dice, por último, apartado del mal. Cuando todos iban en vía contraria, Job se mantenía firme en su determinación de agradar a Dios. Esta declaración de Dios es maravillosa. Pero si nosotros seguimos viendo las otras descripciones acerca de Job que están ahí en las Escrituras, tenemos un perfil todavía más amplio. Y este que vamos a decir es que ese hombre tenía esa relación especial porque era el siervo de Dios. 2, su manera de vivir era diferente al resto porque sabe quién lo dice. El que escudriña el corazón, la mente, el que sabe a profundidad quiénes somos. Es Dios el que dice, él es un hombre así. En tercer lugar, era un hombre bendecido por Dios. Dios lo había bendecido con una familia muy grande, tenía 10 hijos. Y dice la palabra que por ser un hombre que agradaba a Dios, aun cuando sus hijos eran grandes ya, Job vivía velando por la vida espiritual de ellos, intercedía, clamaba a Dios, quería que sus hijos no ofendieran a Dios. Y era un hombre reconocido en la tierra, en su tierra natal, en tierras aledañas. Fue un hombre que por su sabiduría fue definido por los demás como un hombre sabio, un hombre entendido, un hombre justo, un hombre que mostraba justicia, que hacía obras de bien.
Por último, dice la palabra que tenía, Dios lo bendijo con grandes riquezas. Este hombre no tenía necesidad de nada, pero dice un poco más adelante que ayudaba a muchos. Respetaba aún a sus siervos, trataba de que su vida fuera un reflejo de quién es Dios, era Dios en su vida y cómo él vivía esa fe en Dios. Un día, sin aviso, un día no esperado, empezaron a ocurrir esa serie de tragedias que golpearon su vida, que lo sacudieron fuertemente. Sin embargo, se mantuvo firme. En un día murieron sus 10 hijos, un poco más tarde se le avisa que perdió sus bienes, sus posesiones. Job perdió la salud, una enfermedad lo tomó de forma inesperada, y desde la cabeza hasta los pies, aquella enfermedad fue repugnante, fue terrible, fue dolorosa, le ocasionó tantos y tantos malestares. Era algo terrible, era una plaga sobre su vida. Él no comprendía qué pasaba. Todo eso ocurrió, su vida cambió de un momento a otro. Lo que ayer tenía, lo que hacía un rato tenía, ya no lo tenía. Ni siquiera su familia. Ante tanta devastación, la palabra señala lo que Job hizo. Y quiero que usted vaya conmigo al capítulo 1 y los versículos 20 y 21 dicen de esta manera. Son palabras que han recorrido la historia, palabras que nos muestran cuál es el resultado de una fe que permanece firme a pesar de las situaciones. Y él dijo, leo versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué es lo que este hombre, ante la avalancha de noticias malas, tristes, desastrosas, devastadoras, qué es lo que este hombre hace? La palabra de Dios dice, la primera acción muestra su dolor de una forma como se usaba culturalmente, rasgar el vestido, quitarse el pelo, eso eran formas de mostrar el duelo, pero inmediatamente dice, y se postró y adoró. Y aquí viene la diferencia entre lo que culturalmente, la forma en que yo muestro mi dolor o tú muestras tu dolor, y lo que es una persona que hace esas cosas, pero tiene en su interior lo que realmente va a sustentar su fe, va a sustentar sus momentos dolorosos y tristes por los que empieza a atravesar. El hombre se humilló delante de Dios, el hombre postró su rostro en tierra, el hombre se arrodilló y allí, en medio de su dolor y su llanto y su tristeza profunda por la pérdida de sus hijos, no era lo material, era aquello que de repente le era quitado. Sus 10 hijos mueren el mismo día, en el mismo lugar. Este hombre adoró a Dios y reconoció, en segundo lugar, que Dios es el que da y es el que quita. Es Dios el que abastece y que tiene el poder de desabastecer. Es el Dios que nos regala la vida y que tiene el poder y la autoridad de quitárnosla. Y luego dice, en medio de todo eso, en ese momento, él bendijo el nombre de Jehová. Adoró, humilló, adoró. Reconoció que no era importante todo aquello que él tenía, él no estaba apegado ni aferrado a las cosas materiales. Y él entonces dice, confiesa, declara, Jehová dio, Jehová quitó, e inmediatamente empieza a alabar a Dios. Este ejemplo de una persona que es tocada en todas las áreas de su vida, en todas, y aún recibiendo todo eso, es la persona que se mantiene firme y la persona que dice, Dios es el que tiene derecho.
Dios es el que puede hacerlo. Y yo alabo, yo bendigo, yo exalto a Dios en medio de mi dolor. Escuche, eso lo dijo él en llanto. Acababa de sufrir el impacto de que todos sus hijos habían muerto. Y este hombre bendijo a Dios. Este hombre se acercó a Dios y le dijo, yo te bendigo, aunque esto haya pasado. Qué gran lección, qué gran testimonio. Qué poderoso testimonio de lo que es la fe real, no una fe nominal, no una fe circunstancial, no una fe en desconocimiento, sino una fe firme, fuerte, poderosa. Y mientras su dolor físico, esa terrible enfermedad que vino de repente y ese dolor emocional aumentaban, se acercó su esposa, el único apoyo que tenía cercano, el único apoyo, su esposa. Sus hijos habían muerto, se acercó y le hizo 3 comentarios. Y quisiera que pusiéramos atención a estos comentarios y a otros que vamos a ver de inmediato. Porque cuando pasa una situación donde no entendemos, en la cual no entendemos qué está pasando, y eso nos drena y nos perturba y nos confunde, tenemos muchas maneras de expresarlo. De expresar el dolor o de expresar la ira o de expresar la amargura. Hay muchas maneras de hacerlo. No todo el mundo hace lo que Job hizo. No todo el mundo se postra, adora, bendice, alaba a Dios. No. Y esta mujer, que era su esposa, que estaba atravesando por el dolor que una madre puede sentir en un momento como ese, se acercó a él y le dijo, viéndolo como estaba, enfermo. Ella dijo, ¿aún mantienes tu integridad? ¿Aún tú has decidido ser el hombre íntegro que has sido? Ella reconocía que su esposo había sido íntegro, eso lo reconocía, pero le molestaba que siguiera haciéndolo. Le molestaba que Job mantuviera su fe, está refiriéndose a la fe que tenía en Dios y en la forma en que se mostraba, estaba haciendo en ese momento lo que casi nadie hacía. Y ella le molestó eso. Ella sabía que su fe en Dios era firme. Y entonces le da 2 consejos. El próximo es, maldice a Dios. Él no ha sido fiel contigo. Tú has sido íntegro con Él, tú le has creído, tú le has seguido, tú le has servido, pero Él no ha sido bueno contigo. Mira lo que te ha pasado, mira cómo te ha dejado. Estamos en la ruina, nos quedamos sin hijos. Eso fue Dios que lo hizo. Y entonces le dio el otro consejo. Maldice a Dios y muérete. ¡Wow! La persona que debe estar ayudando al otro o que se deben ayudar mutuamente en ese momento le dice, renuncia a tu integridad, deja de ser el hombre que tú eres. Maldice a Dios, no vale la pena seguir a Dios. Mira cómo te trató. No tiene sentido ser justo, ser perfecto, ser recto. Deja de ser eso. Maldícelo. Y luego, como lo has maldecido ya, no te queda otra. Tienes que resolver tu vida. Sal de esta tierra. Evidentemente ya ella no le importaba ser viuda, había perdido a sus hijos, no tenía que ver con eso, ya su dolor y su amargura eran tan grandes que le estaba aconsejando a su esposo, asesínate. ¿Qué consejo en un momento como ese? Cuando los que nos aman se constituyen en médicos que tienen medicina que daña el alma, nosotros debemos cuestionarnos si hacer caso a un consejo tan terrible, a un consejo tan letal, o simplemente entregarle eso a Dios y olvidarnos de lo que está pasando. Hay muchas personas, como dijo Job a sus amigos, consoladores falsos, médicos inútiles, que en momentos de dolor lo que hacen es añadir más dolor, desgarrar más el alma, donde hay incomprensión, donde no se entiende el dolor por el cual esa persona atraviesa. Y dice que esto que pasó a Job salió del área de su ciudad. Y 3 amigos de los que él tenía vinieron, dice la palabra de Dios, al oír lo que le había ocurrido. Vinieron de lejos. Estos hombres amaban a su amigo y quisieron ir a consolarlo en ese momento. Quisieron estar con él. Qué bueno,
eso es necesario. Sin embargo, la historia nos va a decir algunos datos que nosotros debemos considerar en este momento, en este tiempo y cada día de nuestras vidas. Vinieron, dice que al verlo de lejos empezaron a gritar en voz alta porque era irreconocible cómo estaba ese amigo. La última vez que lo vieron no era así, no estaba así, nunca había sido así. Pero en ese momento, dice, se estremecieron, ellos gritaron, ellos rompieron sus mantos, ellos se desesperaron al ver a su amigo. Y lo que hicieron fue entrar, estar con él, quedarse 7 días en silencio. No hablaron, no dijeron nada. El dolor pesaba en el aire, la tragedia estaba en esa atmósfera. Y entonces dice que en ese momento Job empezó a hablar 7 días más tarde y empezó, el capítulo 3 recoge lo que él dijo, lo que empezó a decir. Tan pronto él habló, tenía 7 días sin hablar, ellos estaban ahí, el día que brota, que sale, que deja salir su dolor, que en ese momento habla, dice que entonces Elifaz le respondió. Voy a hacer un resumen de las cosas que ellos dijeron, porque no podemos estudiar todo esto, pero es importante entender. Y quiero que prestemos atención, esto es sumamente importante, porque nosotros vamos en una crisis a dejar salir lo que hay dentro de nosotros, y eso tiene que ver muchísimo con lo que creemos. De la forma en que nosotros creemos vamos a pensar, y de la forma en que creemos y pensamos vamos a sentir, y de la forma que creemos y pensamos y sentimos saldrán emociones y sentimientos. Saldrá aquella palabra que edifica o aquella palabra que derrumba, aquella palabra que trae paz y consuelo o la palabra que va a traer desaliento, desgarramiento, dolor. Y dice la palabra, si nosotros recogemos las veces que interviene Elifaz, que él le dice a Job, la esencia de su enseñanza es, una persona, si es buena, no le pasan cosas malas, no tiene por qué sufrir. Si esa persona ha sido buena, ha sido inocente, no ha hecho nada, no tiene por qué sufrir. En segundo lugar, el sufrimiento es consecuencia siempre de pecado. Pecados que se han cometido y en un momento Dios castiga. En tercer lugar, le dijo, puesto que si las personas no sufren, no han hecho nada, no sufren, y Dios castiga los pecados, aunque estén escondidos y nadie se dé cuenta, entonces tú tienes que haber hecho algo malo, por lo tanto tú estás sufriendo. Y le dijo a Job sin ningún tapujo, no encubrió nada, tu sufrimiento es consecuencia de los pecados que tú has hecho. Aunque todo el mundo te haya visto, como él lo dice, un hombre que parecía bueno y que ayudaba, no era así. Tú eras una persona injusta. Arriba de su dolor, esta persona lo está acusando y entiende que tiene razón para acusarlo. ¿Qué sigue pasando? El otro amigo se llamaba Bildad. Y Bildad, su conclusión fue, hasta que tú no admitas que has pecado, continuarás sufriendo. No hay para ti salida. Dios te seguirá asfixiando porque tú tienes que reconocer tu pecado. El tercero, Zofar, le dice, Job merece mayor sufrimiento por su pecado. Uno le dice, tú eres pecador, el otro le dice, tú estás sufriendo porque tú no reconoces tu pecado, y el otro le dice, tienes que sufrir más, no es suficiente. El hombre está destruido. Al hombre no le cabe un dolorcito más. El hombre no sabe cómo se va a rascar ya porque está despedazado. Era algo terrible lo que estaba pasando. Arriba, además de lo que está pasando externamente, dentro tiene un dolor terrible. Y estos amigos que fueron a consolarlo, lo oyeron una vez hablando e inmediatamente arremetieron contra él e hicieron conclusiones. Y decía hace un momentito, las conclusiones a las que nosotros llegamos cuando vemos el sufrimiento nuestro o de los demás, depende de nuestras creencias. Y ocurre que estas personas dieron cosas muy interesantes acerca de la vida, acerca de Dios, acerca de los impíos, pero todo su discurso no era bueno. En su discurso había creencias erróneas. De hecho, Elifaz tuvo revelación de parte del maligno y él la captó
captó, la tomó y entendió que eso era así, como el enemigo se lo estaba enseñando. Y confundió la voz del enemigo con la voz de Dios. Y la revelación del enemigo creyó que era Dios que se le estaba dando. Todo su concepto acerca de cosas de la vida estaban manchadas por eso. Y muchas veces tú y yo estamos así. Estamos diciendo o haciendo comentarios que no son puros. No son puros porque no salen del consejo de Dios, sino que hemos añadido a eso un poco de verdad con las creencias que hemos aprendido. Mezclamos eso y cuando algo ocurre damos un dictamen partiendo de una mezcla, de una mixtura dañada y corrompida. Eso le pasó a Job. Pero había un amigo que no había dicho nada durante todo ese diálogo que ellos tuvieron, y entonces él habló al final. Y este hombre se llamaba Eliú. Él se describe de forma muy preciosa, usted lo puede buscar ahí en el libro de Job. Realmente es una persona digna, merecedor de que estudiemos quién es y cómo era Eliú. El hombre que dejó que todos hablaran y no habló nada. Escuchó a todos, él decía, yo soy el más joven, yo estoy esperando sabiduría de los más ancianos para aprender, pero dice, pero no ocurrió así. Hago un resumito también. Eliú dijo, Dios es sabio, Dios es justo, Dios es omnipotente, Dios es soberano, Dios es perfecto en lo que hace. Él hace cosas que no entendemos y quizás nunca en esta tierra la vamos a entender. Y entre esas cosas que no entendemos está el sufrimiento. Y él plantea esto de una forma magistral. Él dice, tú y yo no podemos, Job, entender con nuestra mente que Dios es infinito y hace cosas perfectas desde su entendimiento, desde su sabiduría y en su perfecta voluntad. No te va a pedir Dios que tú le recomiendes qué hacer. Él va a hacer lo que Él entiende. Pero todo propósito de Dios lleva a un mismo fin. Traer a la persona, si anda desviada, traerla a la verdad. Si la persona no ha comprendido quién es Dios, traerlo a un conocimiento correcto, adecuado, que esto le va a servir a su vida. Y muchas veces para hacer eso, tiene que usar el sufrimiento. Pero el texto básico es, Dios hace cosas que no entendemos. Aunque tú sufras y entiendes que eres justo, que era el pregón de Job, yo he sido justo, no entiendo dónde está Dios, ¿por qué me pasa esto? Esta pregunta que hacemos siempre, ¿por qué? ¿Por qué a mí o por qué a él? No merece eso, no merezco esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y él le dice, es que no lo vas a entender. Es que Dios tiene un pensamiento mucho más alto que el que tenemos tú y yo. Y entonces en Job 34, versículos 31 a 32, él da una gran lección. Lo paso solo para que lo escuchemos y estudiemos cada uno en nuestros hogares. Dice en el capítulo 34, el primer texto que leímos al inicio, le dice, mira, si las personas están mal y están sufriendo por sus pecados, o simplemente están bien, pero llegó el sufrimiento, toda persona que pasa por un momento de dolor debe decirse esto. Dice, de seguro conviene que se diga a Dios. Está diciendo, es que es conveniente detenerse a hacer esto. ¿Qué él dice? He llevado ya castigo, no ofenderé más. Enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más. El resumen de lo que está diciendo Eliú es, Job, las personas debemos reconocer que no lo sabemos todo. Partamos de ahí, no lo sabemos todo. Y no podemos resumir el pensamiento de Dios a nuestro pensamiento finito, no podemos. Debes entender eso. Lo otro es, hay que pedir a Dios que enseñe, que Él nos enseñe lo que está escondido a nuestros ojos. Él es el que escudriña el corazón, Él es el que sabe qué está pasando. Y puede ser que la persona no ha hecho nada en ese momento, en años anteriores, Dios no está permitiendo el sufrimiento como castigo, pero está usando el sufrimiento para que la persona aumente su conocimiento de Dios y para que su fe crezca en medio de esa circunstancia. ¿Qué es lo que Dios hace con Job? Precisamente, por medio de todo este sufrimiento, Dios le enseña a Job
la grandeza, majestad, autoridad, dominio, soberanía de Dios. Y entonces este hombre está diciendo, es necesario que si lo que Dios nos está enseñando es porque sí realmente nos hemos apartado de Él, tenemos algo en nuestras vidas, aún diciendo que somos personas que estamos cerca de Dios, hay algo en nuestra vida que Dios tiene que quitar, que Dios tiene que arrancar, que Dios tiene que cambiar, Dios tiene que transformar. Y Él está usando el sufrimiento para llevarnos a esto, para encaminarnos a Él. Eliud dijo, hay que estar dispuesto a renunciar a lo que Dios te revele. Ahí lo dice, enséñame tú, Dios, lo que no veo, y si hice mal, no lo haré más. Hay una determinación previa. Sí, Dios va a mostrar, y cuando lo muestre no voy a justificarme. Cuando lo muestre no me voy a poner brava con Dios o bravo con Dios. Voy a aceptar que Dios me está diciendo esto para que esta prueba, este sufrimiento traiga bendición a mi vida. ¿Cómo termina todo esto? En medio del dolor, Dios aparece. Capítulo 38, Job ha estado diciendo varias veces, mientras hablaba con sus amigos, si yo pudiera hablar con él, dialogar con él, si yo pudiera, le preguntaría. Él hace varias veces esa alusión. Y entonces, un día, cuando los amigos se callan, cuando ya nadie habla, Dios empieza a hablar. Y esa es la segunda porción que leímos. Yo quiero el capítulo 38, no lo leímos, voy a leerlo ahora, luego la última. Dice que Dios aparece en un torbellino y le dice a Job, empieza todo con una pregunta, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Lo primero que Dios le dice a Job es, pero hijo mío, ¿quién eres tú? Tú estás oscureciendo la sabiduría con lo que tú dices. Tú no tienes la sabiduría para entender lo que yo hago, cómo lo hago, cuándo lo hago, con qué propósito lo hago. No la tienes. Y esta palabra que el Señor dice, esta pregunta que el Señor dice, tú y yo tenemos que hacérnosla continuamente. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios, explícame por qué esto está pasando? No, porque muchas veces aquello que nosotros estamos preguntando, si Dios lo respondiera, ni siquiera lo entenderíamos. Es que hay que entender, y esto es lo que empieza diciendo Eliud, Dios es inmenso, es majestuoso, es sumamente sabio, pero nunca tiene intención de hacerte daño para mal. Si es Él que lo permite, entonces hay un propósito, y ese propósito hay que captarlo. Esa es la oración que hay que hacerle a Dios. Enséñame lo que no veo. Yo no veo lo que tú ves. Yo no veo lo que tengo dentro. Yo no veo lo que pasa con la otra persona. Yo solo estoy mirando el sufrimiento. Y Dios nos va a decir, es que depende de cómo tú preguntes. Depende de cómo tú preguntes. Tú empiezas en altivez, no puedes entender. Empiezas en humildad y yo te voy a explicar. Ahora, te lo explicara o no, sigo siendo el soberano. Tengo el derecho porque soy el Dios que es dueño, que es el creador. Soy el Dios que puede hacer con su creación conforme a su voluntad. Y eso se nos ha olvidado. Entendemos que Dios tiene que ser siempre el Dios que bendice, el Dios que da, el Dios que me complace, el Dios que me agrada, el Dios que me mantiene cómodo o cómoda. Pero cuando Dios permite algo y sufro, ya Dios no es el Dios en quien yo creía. Dios le mostró, ese es el gran final, su grandeza, su omnipotencia. Empieza diciéndole a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? A ver, yo te voy a preguntar, tú contéstame. Y lo que Dios hace es una batería, es precioso, todas las preguntas que Dios le hace a Job. Dime, ¿cómo ocurrió tal cosa? Dime, ¿dónde está esto? Estaba hablándole, yo soy el creador sabio, perfecto, y no quiero hacer cosas para dañar, quiero hacer cosas para enmendar, para ayudar. Y de tiempo en tiempo también Dios tiene que disciplinar, porque nos hemos ido tanto que Él tiene que traernos y hacernos entender que es necesario despertar
a una realidad espiritual, que si no lo hacemos en ese momento, nuestra vida está al borde del fracaso total. Lo que Dios le dijo a Job, hemos visto lo que Job dijo a sus amigos, su dolor, lo que los amigos le dijeron a Job, lo que dijo Eliú, que no intervino en aquel intercambio de experiencias, y lo que Dios le dice a Job. Cuando todo termina, Dios le dice a Job, mira quién yo soy. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y entonces, además respondió Jehová a Job y le dijo, y quiero que tú lo oigas con atención, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Esa declaración de Dios, pregunta y declaración, es para ti y para mí. ¿Es sabiduría que tú y yo peleemos con Dios? Discutamos, lo acusemos, lo rechazamos porque entendemos que Él no tiene derecho a hacer lo que hace. Dios dice, el que disputa con Dios, responda a esto. ¿Eres sabio? ¿Soy sabia? ¿Somos sabios? Peleando por Dios porque todavía la pandemia no se va. Porque todavía está pasando esto y aquello. Dice Dios, no es sabiduría, yo soy el omnipotente. Tienes que entenderlo. Mi voluntad es perfecta, mi omnipotencia nadie la puede comparar. Y puedo operar de esa manera porque soy el dueño del universo. Y entonces Job termina diciendo, aquí está la enseñanza. Yo conozco que todo lo puedes. Estoy en el capítulo 42. Yo conozco que todo lo puedes. Entendió la omnipotencia. Se dio cuenta de que sí, Dios es así. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Sí, Señor, tú ves mi corazón. Tú sabes lo que está pasando. Tú sabes lo que yo necesito. Tú sabes si necesito ser enmendado por ti. Si necesito ser cambiado por ti. Si necesito renunciar a lo que tengo. Y entonces dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y entonces se hace él la pregunta de Dios que Dios le hizo a él. Y dice, reflexiono, me doy cuenta, sí, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para oscurecer el consejo de Dios? ¿Quién soy yo que no tengo entendimiento? Y sigue diciendo, escuchemos ahora las palabras de Job, que muchas veces cantamos esa alabanza, pero no la entendemos. Mire lo que Job dijo. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Yo estuve haciendo todas esas preguntas. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué Dios ha sido injusto conmigo? ¿Por qué Él no ha visto la justicia, mi rectitud, mi forma de ser? Él no ha visto eso. Y entonces dice Job, yo hablaba lo que no entendía, yo no comprendía nada. Escucha ahora. Dice Job a Dios, oye, le habla a Dios, oye, te ruego. Y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y ahora cambian las cosas. Antes yo te pregunto, ahora yo te voy a preguntar. Eso se llama reconocer que necesitamos ser enseñados por Dios. Tú y yo no le podemos enseñar nada a Dios. Él nos enseña a nosotros. Y con esa sabiduría que nos da podemos enfrentar situaciones difíciles, tribulaciones, conmociones, turbulencias, que se muevan los cimientos de nuestras vidas y sabemos que Dios, por lo que ha hecho en nosotros y porque sabemos quién es, nuestras vidas están en sus manos. No hay la amargura de la mujer de Job. No hay los consejos vanos de los amigos de Job. No hay eso. No hay preguntas como las que hacía Job en respeto totalmente a Dios, con el mismo temor reverente, pero decía, no, es que no entiendo. Ahora él dice, yo hablaba lo que no entendía. Por no entender, hablaba de esa forma. Pero ahora yo te voy a rogar que tú respondas mis preguntas. Y le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El hombre ya no cuestiona a Dios para que le respondiera, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy sufriendo? Sino que ahora dice, yo era una persona sin sabiduría.
Y por eso quiero que ahora tú me enseñes. Y yo, de verdad, yo creía que te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Ha habido una revelación. Dios amplió por medio de la prueba, Dios amplió el conocimiento, Dios amplió la sabiduría, Dios hizo a un Job más humilde. Y por eso dice, me aborrezco, he estado peleando con Dios. Qué tontería, qué necedad. Me arrepiento, clave. Me arrepiento, clave. Es la actitud clave. Y es lo que Dios está esperando de nosotros en este tiempo. Arrepentimiento genuino. Nosotros no podemos escondernos de Dios. Se terminó el tiempo de jugar a ser cristianos. Se terminó el tiempo de seguir jugando a piadosos, a que nos vean como personas rectas, perfectas, puras, maduras delante de Dios. No, se acabó eso. Dios está conmoviendo lo que está conmoviendo para que tú y yo podamos comprender que de oídas lo habíamos oído, pero ahora es el momento de verlo. Y ver actuar a Dios en su sabiduría, en su soberanía, en su majestad, en su santidad, en su gloria, en su poder. Y decir, Señor, acojo. Señor, recibo. Señor, yo permito. Yo te entrego mi voluntad para que tú hagas conmigo lo que tú quieres. Quiero salir de aquí como Job. Y termina la historia diciendo, y entonces Dios habló a los amigos de Job. Y mire, por favor vaya conmigo. Terminamos con estos versículos. Job 42, versículo 7, dice de esta manera. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, al que era el portador mayor de los amigos de Job, de creencias mezcladas, de mentiras mezcladas con verdad. Hablaba cosas muy buenas de Dios y al mismo tiempo hablaba cosas totalmente incomprensibles. Sabiduría mezclada, no era pura. Y Dios se refiere a él y le dice, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Job cuestionó a Dios. Explícame, yo quiero saber por qué me pasa. Pero Job no dejó de ser un siervo con temor reverente. Lo que estaba sembrado en su interior era poquito, pero eso poco era puro. Por lo tanto, al pasar la prueba, no es rechazado por Dios, sino que es aumentada la declaración de quién es Job. Habla lo correcto, lo recto delante de todos, habla lo recto de Dios. ¿Quién es Dios? Sí, dice Job, yo de oídas te oía, te había oído, pero no te conocía. Ahora lo conoce en una profundidad mayor, vasta, inmensa. Salió de la prueba aprobado, salió de la prueba con la bendición de Dios. Mientras sus amigos, que se creían perfectos, no les estaba pasando nada porque ellos eran perfectos, Dios les dice, ustedes no han hablado de mí lo que es recto, como lo ha hecho mi siervo. Yo no sé, no lo sé, solo Dios lo sabe, cómo cada uno de nosotros, sé de mí, pero no sé de cada uno de ustedes, cómo Dios ve en nuestro corazón cuando estamos pasando por el sufrimiento o cuando estamos pasando por un sufrimiento general que no entendemos. ¿Por qué? Que vemos tanta gente sufrir y sufrimos. ¿Qué sale de nosotros? Que hay pérdidas reales y las sufrimos. ¿Qué sale de nosotros? Que llega una enfermedad inesperada. ¿Qué sale de nosotros? Dice la palabra de Dios que este hombre le creyó a Dios. Y aunque todo eso vino, él no habló lo que no era justo acerca de Dios. Pero otros que se creían justos acusaron a Dios. Sale de ti amargura, muérete, quítate la vida, deja la integridad. No vale la pena seguir a Dios. Él no es justo contigo. Tú mereces otra cosa. O sale de nosotros, Señor, no entiendo, he hecho lo que tú quieres, pero me estás haciendo pasar por algo que me duele mucho, que es un gran sufrimiento. Dios permitió esto porque estaba purificando a su hijo, estaba purificando a su siervo.
Y todavía el hombre justo y perfecto necesitaba ser más justo y más perfecto. Hermanos, Dios nos está llamando a esto, a ser más justos, más perfectos delante de Él, más maduros, más templados, más sobrios, más prudente en lo que pensamos, hacemos o dejamos de hacer. Dios quiere un pueblo entendido que pueda decir al final de la prueba: yo no entendía, era demasiado alto lo que Dios estaba haciendo y yo no lo comprendía. Pero ahora sí, pasado este momento, mis ojos ven a Dios. Y lo que quiero es preguntarle para que Él me enseñe lo que Él tiene en su plan para mi vida. No le voy a preguntar por qué me pasó. Le voy a preguntar: Señor, ¿qué tú quieres hacer conmigo? ¿Y qué tú quieres que yo haga? Y ahí, léalo por favor esta noche. Dios le dice a Job: haz esto en favor de tus amigos. Y Dios estaba sanando a Job de amargura, de quedarse con resentimiento, de haber recibido el maltrato, el mal juicio de sus compañeros. Dios le da la medicina, porque siempre Dios va a hacer eso. Él va a venir en nuestra ayuda para que hayamos oído lo que hayamos oído, hayamos recibido maltrato por aquellos que nos amaban en medio de la prueba. Pase lo que pase, Dios va a tomar su mano, va a poner la medicina que necesitamos en nuestro interior y nos va a ayudar a seguir adelante. Yo te digo esta tarde, mi hermano, mi hermana, amigos, ¿qué sale de nosotros cuando pasamos por la prueba o cuando vemos a otro pasar por la prueba? Sale bendición, sale la oración, sale la súplica a Dios, sale la templanza para saber que Dios, el Dios eterno, es justo, es perfecto, en sus caminos no tiene malas intenciones. O sale de nosotros amargura, o sale de nosotros un consejo desastroso. Es tiempo de revisarnos y entender que en medio de la gran tempestad, cuando son conmovidos los cimientos de nuestras vidas, aunque se desplomen algunas cosas, si nuestra vida es firme, como dice el Señor, esa vida ha sido edificada sobre la roca, esos vientos no van a derrumbarnos, sino que saldremos con mayor confianza, mayor entrega, con mayor espíritu de servicio, con mayor deseos de agradar a Dios. El Señor nos bendiga esta tarde. Hermanos, esta prueba no ha pasado y tú y yo tenemos que revisarnos, como decía el libro. Preguntémosle al Señor, digámosle al Señor: Señor, muéstrame lo que no veo, muéstrame lo que no veo, enséñame lo que no veo y yo voy a serte fiel. Padre, esta tarde te suplicamos que tu palabra viva, eficaz, poderosa, esa palabra, Señor, toque y redarguya. Que dejemos de juzgarte, que dejemos de estar peleando contra ti, que dejemos de emplazarte, que dejemos de enjuiciarte continuamente, que no te llamemos el culpable para todo, que entendamos, oh Dios, que eres Dios que merece nuestra reverencia y que reconozcamos que no lo entendemos todo, porque tú estás por encima de nosotros, porque tú eres alto y sublime, santo y perfecto en tus caminos. Señor, que no nos pongamos en un estado de amargura permanente porque las cosas no cambian, porque ya hace tiempo, porque, Señor, esos por qué tenemos que entregártelos esta tarde. Empezar a entregarte, Señor, nuestro disgusto, empezar a entregarte nuestra impaciencia, empezar a entregarte nuestra incapacidad de aceptar tu voluntad. Perdónanos, Señor, por ofenderte tantas veces con nuestro comentario y con nuestras actitudes. Y enséñanos que aunque pasemos por tribulaciones, tú eres Dios fiel y vas a traer bendición. Señor, que nos humillemos como Job, que te digamos: Señor, tú mereces ser honrado, adorado, alabado, bendecido. Enséñame lo que no veo. Y ayúdame a tener la disposición de no luchar contra ti,
sino de aceptar, acatar tu voluntad. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Que cada uno de nosotros, tú que ves el corazón, mires, oh Dios, examines. Solo tú sabes si te lo decimos de corazón. Pero Dios, no queremos perder bendiciones. Queremos que tú nos visites y nos enseñes. Gracias, Padre, guarda cada familia, guarda cada persona, oramos por cada enfermo, oramos por cada situación crítica en cualquier hogar. Y gracias por las vidas que has levantado, que has sanado, que has consolado, que has provisto. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Te bendecimos y lo hacemos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Desde aquí una bendición, una bendición. Nuestros hermanos Carlos Martínez, Felipe Fermín y Guillermo Sanabia, y quien les habla, los abrazamos en Cristo y bendecimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.